Hoy, 3 de marzo, celebramos a San Juan Clímaco, año 649. Clímaco significa escala para subir al cielo. El apellido de este santo proviene de un libro famoso que él escribió y que llegó a ser inmensamente popular y sumamente leído en la Edad Media. El nombre de tal libro era Escalera para subir al cielo, y eso mismo en griego dice Clímaco. San Juan Clímaco nació en Palestina y se formó leyendo los libros de San Gregorio Nacianceno y de San Basilio. A los 16 años se fue de monje al monte Sinaí. Después de 4 años de preparación, fue admitido como religioso. Él mismo narraba después que en sus primeros años hubo 2 elementos que le ayudaron mucho a progresar en la perfección. El primero, no dedicar nunca tiempo a conversaciones inútiles, y el segundo, haber encontrado un director espiritual santo y sabio que le ayudó mucho a vencer los obstáculos y peligros que se le oponían a su santidad. De su director aprendió a no discutir jamás con nadie y a no llevarle jamás la contraria a ninguno, si lo que el otro decía no iba contra la ley de Dios o la moral cristiana. Pasó 40 años dedicado a la meditación de la Biblia, a la oración y a algunos trabajos manuales, y llegó a ser uno de los más grandes sabios biblistas del Oriente. Pero ocultaba su sabiduría y en todo parecía como un sencillo monje más igual a todos los otros. En lo que sí aparecía distinto era en su desprendimiento total de todo afecto por el comer y el beber. Sus ayunos eran continuos y los demás decían que parecía como si el comer y el beber más bien le produjeran disgusto que alegría. Era su gran penitencia, ayunar siempre. Su oración más frecuente era el pedir perdón a Dios por los propios pecados y por los pecados de los demás. Los que lo veían rezar afirmaban que sus ojos parecían de aljibes de lágrimas. Lloraba frecuentemente al pensar en lo mucho que todos ofendemos cada día a nuestro Señor, y de vez en cuando se entraba en una cueva a rezar y allí se le oía gritar: «Perdón, Señor, piedad. No nos castigues como merecen nuestros pecados. Jesús misericordioso, tened compasión de nosotros los pobres pecadores». Las piedras retumban con sus gritos al pedir perdón por todos. Su especialidad. El principal don que Dios le concedió fue el de ser un gran director espiritual. Al principio de su vida de monje, varios compañeros lo criticaban diciéndole que perdía demasiado tiempo dando consejos a los demás, que eso era hablar más de la cuenta. Juan creyó que aquello era un caritativo consejo y se impuso la penitencia de estarse 1 año sin hablar nada ni dar ningún consejo. Pero al final de aquel año se reunieron todos los monjes de toda la comunidad y le pidieron que por amor a Dios y al prójimo siguiera dando dirección espiritual, porque el gran regalo que Dios le había concedido era el de saber dirigir muy bien las almas, y empezó de nuevo a aconsejar. Las gentes que lo visitaban en el monte Sinaí decían de él: así como Moisés, cuando subió al monte a orar, bajó luego hacia sus compañeros con el rostro totalmente iluminado. Así este santo monje, después de que va a orar a Dios, viene a nosotros, lleno de iluminaciones del cielo para dirigirnos hacia la santidad. Su libro famoso. El superior del convento le pidió que pusiera por escrito los remedios que él daba a la gente para obtener la santidad. Y fue entonces cuando escribió el famoso libro del cual le viene luego su apellido, Clímaco, o Escalera para subir al cielo. Se compone de 30 capítulos que enseñan los 30 grados para ir subiendo en santidad hasta llegar a la perfección. El primer peldaño o la primera escala es cumplir aquello que dijo Jesús: quien desea ser discípulo mío, tiene que negarse a sí mismo. El primer escalón es llevarse la contraria a sí mismo, mortificarse en algo cada día. El segundo es tratar de recobrar la blancura del alma, pidiendo muchas veces perdón a Dios por pecados cometidos. El tercero es el plano propósito de enmendarse y cambiar la vida. Los últimos 3, los peldaños superiores, son practicar la fe, la esperanza y la caridad.
Todo el libro está ilustrado con muchas frases hermosas y con agradables ejemplos que lo hacen muy agradable. Otro gran regalo de Dios. A San Juan Clímaco le concedió Dios otro gran regalo, y fue el de lograr llevar la paz a muchísimas almas angustiadas y llenas de preocupaciones. Llegaban personas desesperadas a causa de terribles tentaciones. Y él les decía: oremos porque los malos espíritus se alejan con la oración. Y después de dedicarse a rezar por varios minutos en su compañía, aquellas personas sentían una paz y una tranquilidad que antes no habían experimentado nunca. El santo decía a la gente: así como los israelitas quizá no habrían logrado atravesar el desierto si no hubieran sido guiados por Moisés, así muchas almas no logran llegar a la santidad si no tienen un director espiritual que los guíe. Y él fue ese guía providencial para millares de personas por 40 años. Milagros. Un joven que era dirigido espiritualmente por San Juan Clímaco estaba durmiendo junto a una gran roca, a muchos kilómetros del santo, cuando oyó que éste lo llamaba y le decía: aléjese de ahí. El otro despertó y salió corriendo, y en ese momento se desplomó la roca, de tal manera que lo habría aplastado si se hubiera quedado allí. En un año en que por muchos meses no caía una gota de agua, y las cosechas se perdían y los animales se morían de sed, las gentes fueron a donde nuestro santo a rogarle que pidiera a Dios para que enviara las lluvias. Él subió al monte Sinaí a orar, y Dios respondió enviando abundantísimas lluvias. Era tal la fama que tenían las oraciones de San Juan Clímaco, que el mismo Papa San Gregorio le escribió pidiéndole que lo encomendara en sus oraciones, y le envió colchones y camas para que pudiera hospedar a los peregrinos que iban a pedirle dirección espiritual. Cuando tenía más de 70 años, los monjes lo eligieron abad superior del monasterio del monte Sinaí, y ejerció su cargo con santificación y provecho espiritual de todos. Cuando sintió que la muerte se acercaba, renunció al cargo de superior y se dedicó por completo a preparar su viaje a la eternidad. Y al cumplir los 80 años murió santamente en su monasterio del monte Sinaí. Jorge, su discípulo predilecto, le pidió llorando: Padre, lléveme en su compañía al cielo. Él oró y le dijo: tu petición ha sido aceptada. Y poco después murió Jorge también. San Juan Clímaco pídele a Dios que nos envíe muchos escritores católicos, que escriban libros que lleven a la santidad, y que nos envíe muchos santos y sabios directores espirituales como tú, que nos lleven hacia la perfección cristiana. Amén. San Juan Clímaco, ruega por nosotros.